El libro de Manuel de los Reyes que hoy presentamos pretende ser un merecido homenaje a la Casa Social Católica, a la entidad financiera por ella fundada y a todos aquellos que contribuyeron a hacer posibles sus iniciativas relativas a la educación, los derechos sociales, el mutualismo, la cooperativa, la vivienda. Algunas de aquellas obras perviven todavía. Otras, como el cinematógrafo, la sala de exposiciones Alonso Berruguete o el Teatro del Cine Hispania, tan solo permanecen ya en el imaginario personal de todos los que vamos cumpliendo unos años. Sea como fuere, lo que Valladolid es hoy, la capital y los pueblos, se lo debe en gran parte a aquella renovación que nació del catolicismo social. ¿Y cómo fue que las cajas que llegaron a alcanzar ese esplendor luego cayeron en ese declive? Le pregunté yo hace unos días al autor, a Manuel. Esa conclusión, me dijo Teresa, es la que yo espero que obtengan los propios lectores del libro. Pero lo que me queda muy claro es que hoy más que nunca es necesaria una economía social. Más que una mesa redonda al uso, el encuentro de esta tarde persigue analizar el libro desde distintas prismas para ofrecerles una visión conjunta de lo que fue la Casa Social Católica de Valladolid. Su nacimiento a finales del XIX y sus primeras 6 o 7 décadas de vida fueron analizadas pormenorizadamente por Manuel en otro libro, publicado hace ahora 3 años. Ahora le toca el turno a la Caja de Ahorros Popular desde los años 40 del pasado siglo hasta 1990 con la fusión de Caja España. Para ello, todas las personalidades que me acompañan nos ayudarán a obtener una visión global de esta singular aportación bibliográfica que, a mi juicio, es imprescindible para entender más de un siglo de la historia de Valladolid. Son justo en este 2016 100 años desde que surgiera la Caja de Ahorros Popular, ¿no? Son algo más de un siglo desde que la llamada doctrina social de la Iglesia, con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, aparece en un intento de un diálogo más antiguo, un diálogo permanente, desde que el Cristo pisó la tierra y resucitado de entre los muertos, alienta el camino de tantos de nosotros, que es un coloquio entre el Evangelio y la realidad. Cuando el tiempo moderno nos hace caer en la cuenta y descubrir la importancia de la dimensión institucional de las cosas, la importancia de las causas estructurales de los problemas y de sus posibles soluciones, la Iglesia, en ese permanente coloquio entre el Evangelio y la realidad, alumbra la doctrina social de la Iglesia para tratar de responder a los retos que el tiempo moderno, la revolución industrial, en sus diversas fases, nos está planteando. Fruto de ese catolicismo social que la doctrina social de la Iglesia impulsa, aparece en Valladolid una convergencia, podríamos decir, de iniciativas, las que la Casa Social Católica representa y que en estos 2 trabajos de Manuel de los Reyes se recogen, en este segundo especialmente la iniciativa de la Casa Social de poner en marcha la Caja de Ahorros Popular y luego la que la propia Caja de Ahorros va a impulsar con iniciativas de diverso estilo, pero tampoco podríamos dejar de olvidar, porque entra a colaborar en las iniciativas de la Casa Social Católica, lo que ha representado no solo en Valladolid, sino en la Iglesia española en su conjunto, la Acción Católica, lo que también en Valladolid significa el Santuario Nacional de la Gran Promesa y su obra social, y la presencia singularísima entre nosotros de grandes congregaciones religiosas, de múltiples congregaciones religiosas, que también sobre todo en el campo educativo, también de la sanidad, de los servicios sociales, prestan un gran servicio e impulsan esto que estamos dando en llamar esta tarde el catolicismo social. En las iniciativas de la Casa Social Católica, en lo que la propia Caja de Ahorros luego va a impulsar, tenemos como Hermanos de la Salle, Hermanos Maristas, Compañía de María,
los jesuitas o iniciativas luego posteriores como son los institutos seculares y dentro de ellos la Cruzada de Santa María van a suponer en todo este recorrido que los libros nos presentan. Yo quiero subrayar dos aspectos para no entretenernos mucho, ¿no? Primero, la importancia en sí misma de que la Iglesia se haga presente en la sociedad de la que forma parte y desde ahí impulse iniciativas en ámbitos que estamos hablando aquí de cómo estas iniciativas arrancan del siglo XIX, cristalizan en los primeros años del siglo XX y reciben este impulso de la Caja de Ahorros Popular en la segunda mitad del siglo XX, con una presencia en aquellos lugares que luego, especialmente en la segunda mitad del siglo, y podríamos decir que entre nosotros, en España, con un desarrollo especialmente en el último tramo del siglo XX, va a ser lo que llamamos el estado del bienestar. La presencia en el mundo de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, lo que significan los sistemas de pensiones, el sistema de seguridad social y cómo esta iniciativa, esta realidad que se recoge por la obra de Manuel de los Reyes en estos dos textos, en el texto que hoy presentamos, suponen una presencia que anticipa lo que luego las administraciones públicas van a tratar de hacer suyo, ¿no? La presencia en el mundo de la enseñanza, en el mundo del mutualismo, en el mundo del crédito, también de la realidad de la vivienda, con la promoción de las llamadas casas baratas, experiencias de mutualismo, médico-farmacéutico, maternal, ayuda mutua de enfermos, previsión social, tantas y tantas cosas que luego, también por el propio impulso de la propia sociedad, ¿no?, las administraciones públicas van a hacer suya. Pero este aquí que 100 años después, 2016, nuestro estado del bienestar está en crisis. 2016 y las propias administraciones públicas reconocen que la economía situada en el mundo global, por una parte, y nuestra propia situación interior, que a mí me gusta resumir especialmente en lo que está suponiendo entre nosotros lo que los sociólogos llaman el invierno demográfico y la crisis de la familia, hacen que las perspectivas del propio estado del bienestar reclamen una refundación, una reforma, una remodelación. Entonces, ante esta refundación o reforma, podríamos sin más situarnos como espectadores pasivos que simplemente se quejan o reclaman a las administraciones públicas que hagan esto o aquello y que se sitúen incluso en la campaña electoral en la que estamos, ante las próximas elecciones, ante la realidad de un nuevo gobierno, solo con la expectativa de que unos puedan pensar que lo que hay que hacer es hacer recortes y otros puedan pensar que lo que hay que hacer es subir los impuestos para garantizar la pervivencia de nuestro estado del bienestar. Yo creo que el testimonio de estos libros a lo que nos convoca el impulso de la doctrina social de la Iglesia, sí lo sigue haciendo, es a un protagonismo social, a un protagonismo de cada uno de nosotros y de las diversas instituciones, asociaciones, realidades de todo tipo de las que podamos formar parte, para, por supuesto, en colaboración con lo que las administraciones públicas significan, ver cómo poder dar un nuevo paso ante los retos que el tiempo posmoderno, por llamarle de alguna forma, están suponiendo para todos nosotros. Rerum Novarum fue hace ya a finales del siglo XIX un aldabonazo al que las personas citadas en estos libros supieron responder. Hoy para nosotros el aldabonazo se llama Papa Francisco, se llama, por ejemplo, por hablar de la última de las encíclicas de la cuestión social, Laudato Si, que plantea una ecología integral en el que la dimensión social, la dimensión estrictamente ecológica, no se pueden explicar sin la propuesta antropológica y teológica que la propia encíclica realiza, ¿no?, mirando a la creación, sabiendo que la naturaleza es creación,
es decir, que ha salido de las manos de Dios, que en ella la persona, hombre-mujer, tiene un papel singular, una centralidad que nos hace poder seguir diciendo, como decía San Juan Pablo II, que hay una prioridad del trabajo sobre el capital a la hora de pensar en el porvenir, en la organización del común, y que además la propia condición del sujeto humano como persona, que habla de su relacionalidad, nos impulsa a este nuevo paso adelante de la doctrina social de la Iglesia. La segunda cuestión que quiero comentar, además de esta llamada desde el testimonio que se nos ofrece en este ejercicio de memoria para poder alentar una esperanza en la mirada al porvenir, es decir, que la doctrina social de la Iglesia, que uno sigue pensando que incluso en el interior de la propia Iglesia católica sigue siendo desconocida, sigue siendo algo como para especialistas, sigue siendo algo que no alienta el caminar concreto de las comunidades cristianas. Y en ese sentido el reto yo creo que es grande. Pero en la segunda cuestión en la que me quiero exponer brevemente es lo que me parece a mí que está en las dificultades que tenemos y en la crisis, por decirlo así, ¿no? O la decadencia, si se me permite la expresión, de la propia Casa Social Católica, de lo que supone la desaparición de la propia Caja de Ahorros. Es evidente que ahí tiene que ver las propias legislaciones, los acuerdos de la Moncloa, la comprensión diferente de las propias cajas de ahorros, su secuestro de alguna manera por las administraciones públicas, lo que ha supuesto la crisis del capitalismo financiero en estos últimos años, ¿no? Es evidente, pero yo creo que desde el punto de vista eclesial hemos de mirar hacia adentro y ver nuestra propia responsabilidad, ¿no? En el catolicismo social hay una doble manera de mirarle, una doble mentalidad, podríamos decir. Hay una mentalidad de obras y una mentalidad apostólica. La mentalidad de obras, o si quieren otra forma de contar la mentalidad de obras, tendría que ver con el elogio solo de los valores. La mentalidad de obras o el elogio solo de los valores tiene desde mi punto de vista, este tipo de impulso, ¿no? En un primer momento, el ser capaces de poner obras en marcha nos entusiasma. El ser capaces de poner obras en marcha nos hace pensar que lo que estamos haciendo merece la pena, y eso contagia a otros, e incluso para la propia expansión de las obras, para el propio mantenimiento de las propias obras, se nos olvida el origen de las mismas. Se nos olvida que las obras fueron posibles porque había personas. Se nos olvida que el arranque de las obras, lo que hubo desde el punto de vista de la vida eclesial, es una pasión apostólica. Cuando la pasión apostólica decae, cuando los sujetos quedan subordinados al sostenimiento de las obras, cuando las obras parece que pueden sostenerse por sí mismas, cuando nuestra preocupación puede estar sobre todo en obtener recursos para el mantenimiento de las obras, en obtener la complicidad de las administraciones públicas para que las dichas obras se mantengan, entonces el riesgo de que aquello decaiga o se venga abajo, desde mi punto de vista, es muy grande, o que las obras caminen por sí mismas y sean otra cosa, aunque desde el punto de vista social tengan un cierto éxito. Por eso yo creo que, además de acoger el impulso que hoy la realidad nos hace por la crisis del estado del bienestar, y por otra parte el ideal evangélico que se discierne en el diálogo con la realidad, en la doctrina social de la Iglesia, y nos anime a dar pasos adelante, desde mi punto de vista hay una clave irrenunciable, y es no perder la mentalidad apostólica.
Esto hoy en muchas de las obras de la Iglesia, pensemos por ejemplo en la cantidad de colegios que la Iglesia a través de diversas instituciones religiosas, de las nombradas antes o de otras, sigue manteniendo, ¿no? La presencia que hay en el mundo de la sanidad o la presencia que hay en los servicios sociales. Y tendríamos que hacernos la pregunta del clásico, ¿no? Que en realidad es una pregunta de Juana de Arco. ¿Por qué una iglesia con tantas obras, con tanta, entre comillas, presencia, no es capaz de generar una presencia social diferente, de influir en lo que pasa? Porque, amigos, es ciertamente un problema que haya leyes que no nos gustan, pero un problema más gordo es que lo que esas leyes dicen y no nos gustan tiene una aceptación social. Y ahí es donde está el reto apostólico, ahí es donde está el reto evangelizador. Es evidente, y acabo de verdad, Manuel, que sin el impulso apostólico de hombres y mujeres como los citados en este libro, muchas de las obras que en el entorno de la Casa Social Católica, que en el impulso y la financiación de la Caja de Ahorros Popular lograron salir adelante, no hubieran sido posibles en ese impulso. Pero seguramente podemos explicarnos hoy nuestra ausencia de tantos lugares, o que nuestras propias obras hayan perdido la capacidad de influir, de generar un ambiente, una cultura, una propuesta institucional, porque quizás devorados por las propias obras hemos perdido la mentalidad, la pasión, el celo apostólico. Es el que yo quiero elogiar en esta tarde y agradecer el que de alguna manera aparece en este libro, en esta historia. Y también entonar el mea culpa eclesial por lo que supone de pérdida de ese celo. Y que eso hace que muchas de estas obras hayan quedado devoradas o por las administraciones públicas o por las instituciones financieras de nuevo cuño que dominan nuestro mundo. Para mí es una tarea muy grata estar aquí y participar en la presentación de este libro, que tiene este nombre tan, diría yo, tan precioso, Economía Social en Valladolid, Caja de Ahorros Popular y la Caja Social Católica. Este libro es continuación del anterior, del periodo anterior que tuvo y que se publicó hace 3 años. Yo ya hace tiempo tuve contacto con la Caja de Ahorros Popular y por lo tanto le conservo una parte importante de mis recuerdos y le tengo cariño. La Caja de Ahorros Popular financiaba una serie de publicaciones y en aquellos tiempos, estoy hablando hace 33 años, en 1983, publicó una de las tesis que yo había dirigido. Yo dirigí, como se ha dicho, una investigación en una parte importante a la economía de Castilla y León. Había muy poco en aquellos años y fue una aportación de una tesis que realizó en la facultad don Julián Ibáñez Casado y que versó sobre el estudio sobre el comportamiento económico de las cajas de ahorro en Castilla y León. Algo muy novedoso, porque no existía esa visión global. Hoy lo veríamos como muy primitivo, aquel libro, pero era un acercamiento muy importante y una visión global. Cuando se estaba configurando la comunidad y delimitarla ya era un problema. Y vio la luz, como digo, en las publicaciones de la Caja. Y también recuerdo, y debo de agradecerlo como economista de profesión, los premios de Planas Utrilla, que nosotros, algunas personas de la facultad y que trabajaban conmigo concurrieron, que algunas fueron galardonadas y otras no, como debe de ser, y por lo tanto para mí es un recuerdo muy importante. Yo creo recordar, y en mi lectura, después no lo comprobé, pero creo que la primera convocatoria se entregaron los premios en la sede en Fuente Dorada, donde además intervino don Victorio Valle, que era el presidente de la CECA en aquel momento.
En los momentos actuales se está realizando también otra investigación sobre cajas. A mí siempre me llamó mucho la atención las cajas. Y se está realizando una investigación, pero del conjunto también de las cajas de ahorro, y que plantea cuestiones como: ¿era viable el modelo del pasado? ¿Han podido seguir existiendo? ¿Podrían existir ahora? ¿Los argumentos que se barajaron para su desaparición siguen siendo válidos? ¿Qué es lo que ha pasado? Tratar de dar respuestas a estos interrogantes es la investigación que se está desarrollando en estos momentos. El pasado en realidad nos sirve para el futuro. No debemos de ser perezosos para analizarlo, sobre todo en economía, porque en economía es muy difícil decir lo que va a suceder. Lo es en casi todos los aspectos de la vida, pero ya se encargan muchas veces la prensa, los que no son economistas, de decir que solo acertamos cuando miramos al pasado. Es un honor para los historiadores. Pero en economía no se puede experimentar como en otras ciencias. Por lo tanto, debemos de analizar muy bien el pasado. Y es muy complejo predecir lo que va a pasar. Yo siempre me gusta recordar a Milton Friedman cuando dice que conducir la economía es como estar al volante de un coche con el parabrisas opaco y mirando por el espejo retrovisor. Yo creo que esto es verdaderamente difícil. Bueno, nos vamos a mover, este libro se mueve en el sector financiero. Yo voy a seguir tratando de centrarlo en la economía. Y en el sector financiero se desarrolla este libro. Para nosotros los economistas hay también grandes discusiones sobre lo que es el sector real de la economía, la producción en sí de las cosas, y lo que es el sector financiero, el dinero en un sentido muy estricto. Tienen interrelación, hay una absoluta separación. El dinero, el manejo del dinero puede fomentar, activar una economía. ¿De qué forma lo hace? ¿Lo hace de una forma directa, de una forma indirecta, etcétera? No voy a entrar en ello, pero lo que sí quiero decir es que la Caja de Ahorros Popular hizo una intervención con el dinero en el sector real de la economía de Valladolid, con todas sus obras, con esas obras que también se ha referido aquí nuestro señor obispo, en esa economía y en esa construcción de casas a las que me referiré luego, en lo que fueron sus obras, olvidadas ya muchas veces por quien las hizo. Y también tengo que decir que es una ciencia, la economía es una ciencia social, quiero recordarlo, porque a veces también se olvida y se olvidan los economistas. En la clasificación que se hace de las ciencias, como digo, la economía es una ciencia social, ya que estudia las relaciones que se establecen entre los seres humanos para satisfacer necesidades con medios escasos, que son susceptibles de usos alternativos. Esto tuvo que hacer la Caja. La Caja tuvo que pensar en unas necesidades que creía en aquel momento, tenía unos recursos que podía emplear en varias de esas necesidades, incluso siendo prioritarias, tendría que elegir, lo hizo, y yo creo que lo hizo bien. Diríamos que elegir las necesidades, elegir los medios y elegir la cuantía no es fácil, pero no nos vamos a introducir en todos sus problemas. Pero lo que sí debemos decir es que todo este proceso se debe de realizar de una forma eficiente, que con el tiempo ya vemos que se ha abandonado, con reglas de buen gobierno y, por qué no, en determinados momentos, con una intuición basada en la experiencia. Y para esto también nos sirve el pasado. Asimismo, el fin último de la economía es el bienestar de la nación. Y lo entendieron también esto, simplemente aquellos directores y aquel personal de Caja, era el bienestar de los ciudadanos, ese estado del bienestar. Adam Smith, en el título de su libro con el que surge la ciencia económica, lo titula Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, lo cual ya nos expresa la inquietud por lo que origina la riqueza como determinante del bienestar. Pero esto no es todo, pienso, ya que en el bienestar se ha de incluir el logro de unas metas y el cumplimiento de unos principios morales. De lo contrario, pienso que desaparecería el entramado de la sociedad, como ocurre. Es por esto a mí también lo que me agrada recordar al gran economista Alfred Marshall. Este economista que fue un pionero de la economía o el precursor de la economía del bienestar. Fue el fundador de la Escuela Económica de Cambridge, a la que legó su biblioteca y los derechos de su célebre libro Principios de Economía. En su despacho del King's College de Cambridge tenía en una de sus paredes colgado un ser menesteroso, harapiento, y cuando iban allí sus colegas, sus amigos, le preguntaban: pero hombre, Alfred, ¿cómo puedes estar aquí pensando, escribiendo con ese ser menesteroso todo el día presente y tal? Y decía él: es que ese es el mayor reto en nuestra profesión,
y nuestra misión está sin cumplir mientras no eliminemos la pobreza, esa parcela oscura en la vida que no aparece en los currículum vitae. ¿Cuál es el ámbito de la economía social? Bueno, es difícil la delimitación, la conceptualidad de ese campo. Es cierto que se están realizando avances notables en la labor de su clarificación metodológica y de síntesis conceptual, pero se trata en esencia de un conjunto heterogéneo de organizaciones con diversas formas y diferentes objetivos, que no encaja bien en la tradicional diferencia institucional entre el sector público y el sector privado lucrativo. Este es el caso, entre otros, de las cooperativas, las mutualidades, las sociedades laborales, las asociaciones y las fundaciones, en sus diversas formas y manifestaciones. Sus actividades no pertenecen a la esfera pública ni pueden incluirse dentro de la actividad empresarial privada, que tiene como único fin el lucro, pues sus fines van más allá de los puramente económicos y sus precios, además, no se rigen en general por la oferta y la demanda. Hay otros objetivos, hay otros principios. Desde hace décadas, este conjunto peculiar de manifestaciones o de entidades se ha denominado economía social, si bien dicho término coexiste con otras expresiones, tercer sector, tercer sistema, sector no lucrativo, etc., que, como han señalado los profesores Barea y Monzón, si bien intentan describir realidades similares, no siempre delimitan el mismo campo de actividad. A esto ha de añadirse las distintas concepciones económicas y legislativas de las diferentes áreas económicas. El interés y el reconocimiento de esta actividad, de la economía social, que vamos a llamarla así, adoptar que es el nombre más generalizado, es importante porque se piensa que en las épocas de crisis es la que más se mantiene, las instituciones que están en ese campo, contribuye al empleo, y hay estadísticas, a que todavía muy pocas, pero que así demuestran la importancia del sector de la economía social. Y es aquí donde se encuadra la actividad que se recoge en el libro que hoy se presenta y que nos reúne. El nombre de la Casa Social Católica es bien explícito. Es una casa social y, además, con unos principios morales delimitados y que marcan sus objetivos, la Casa Social Católica, que todos hemos conocido. Consideramos, pues, actividades que contribuyen al estado del bienestar, en determinados momentos más necesarios que en otros, y corrigen deficiencias que se manifiestan en la llamada economía de mercado, economía capitalista o economía social de mercado, cuando después de Keynes se introduce el sector público con el fin de corregir los fallos del mercado. Más todavía es necesario en grandes convulsiones. La crisis que tuvimos, entre otras, del 73, o la crisis que padecemos desde el 2007, que se inicia en Estados Unidos. Pero, curiosamente, pasa a segundo plano, se reclama el estado del bienestar y se olvidan determinadas instituciones que concibieron ese estado de bienestar o que trataron de fomentarlo. No obstante, también no cabe duda que la Caja de Ahorros Popular contrarrestó los efectos que se producían en toda esa época que he señalado. Y sobre todo también quiero señalar la contribución que realizó cuando Valladolid tuvo una transformación radical con la llegada de FASA aquí, a Valladolid. Duplicó casi la población, desde los años 1960 a 1970. Era muy fácil dejar el arado para entrar en la cadena de FASA al día siguiente. Hoy ya no es posible. Por lo tanto, hubo una inmigración enorme, con una gran necesidad, entre otras cosas, de vivienda. Y ahí participó de una forma muy prioritaria la Caja de Ahorros. Sus efectos fueron, sin duda, en el barrio de las Batallas, en Las Delicias, en la Huerta del Rey, en Parquesol. En el barrio de las Batallas llegó casi a 1000 viviendas. Eso parece hoy, ¿verdad? Lo decimos y parece imposible, o que no se recuerde, o que no tenga, no sé, unas placas por muchos sitios, porque las cosas se olvidan, ¿verdad? Pero yo, cuando he leído este libro, pues he tenido unos grandes interrogantes y grandes pensamientos en este sentido. También la Caja de Ahorros contribuyó a la enseñanza, como se ha puesto de manifiesto, de una manera muy importante, y a la actividad cultural.
tanto dejó, tanto la coral vallisoletana, el teatro para los niños. Bueno, es imposible decirlo todo, pero lo tienen ustedes en el libro. Yo les animo a que se lo lean. Es francamente interesante y le coge a uno, le amarra, porque muchas cosas se recuerdan y es muy agradable volver a verlo. Cuanto a sus publicaciones, yo tenía aquí, había tomado nota de la coral que he citado, la revista Folclore que dirigió nuestro Joaquín Díaz. En 1989 se presentó ya el número 100. Las publicaciones sobre el patrimonio histórico-artístico del 82 al 88 se publicaba, dirigida por Jesús Urrea. Las colecciones de vallisoletanos y cuadernos vallisoletanos dirigidos por Ramón García Domínguez, este autor con otros. Bueno, además funcionaba con unos criterios y unos principios que han desaparecido, como he dicho, con el tiempo. Gozó en aquella época de la estima de los ciudadanos. Dio impulso a pequeñas y medianas empresas y a la familia. La procedencia de los jesuitas, sobre todo de dos hombres singulares, Higinio Nevares y Manuel Marín Triana, al que con toda justicia se dedica la sexta parte de la obra. Me atrevo a decir que nada o casi nada sería posible a lo mejor sin sus intervenciones. Desde el inicio de la Casa Social está presente la Cooperativa de Crédito Popular y Caja de Ahorros y Préstamos de Valladolid, creada por el padre Nevares en 1916. Sería el antecedente de la Caja de Ahorros Popular, que se convierte en el corazón, como se ha dicho, de la Casa Social y la sustentará. La representación que determinaba en sus consejos de administración la figura del conciliario, yo lo he vuelto a recordar y me ha llamado mucho la atención, cambia totalmente. Como consecuencia, esa forma de determinar sus consejos de administración no tiene nada que ver, como consecuencia de los pactos de la Moncloa, de la normativa estatal de 1985 y no digamos ya de la autonómica de 1990. ¡Qué contrasentido! Estos caminos que buscaban el bienestar social, la democratización, parece que no lo consiguen. Manuel de los Reyes nos ofrece una obra singular. Ha debido dedicar muchísimas horas. Clasificar, ordenar todo ese material me ha asombrado. Es tremendo. Y leerse las notas a pie de página, mucho más. La verdad es que tengo que volver a leérmelo, porque muchas cosas se me han olvidado, pero otras no, las he recordado y eso se graba más fácilmente. Recoge de manera exhaustiva y minuciosa la contribución al bienestar social de la Caja de Ahorro Popular de Valladolid. Un pacto de fusión de 5 cajas castellano-leonesas, entre ellas la Popular, dio origen a Cajas Pañas de Inversiones en el año 1990. Un camino comenzaba a transitarse, lleno de interrogantes, tan lejos del espíritu fundacional. Y desaparece todo esto ante el silencio de los ciudadanos. Así es la vida. Muchas gracias. Dices tú en tu dedicatoria a los hombres y mujeres que en el terreno de la educación, la economía, la cultura, la solidaridad, el desarrollo humano dejaron en Valladolid sus mejores empeños y sembraron en el ancho campo de la acción social y cultural de una caja de ahorros, la Popular de Fuente Dorada, hija de una rica tradición, la Casa Social Católica de Valladolid. Estas son las palabras de tu dedicatoria. Manuel de los Reyes es un prolífico investigador y escritor. Ya no me acuerdo desde cuándo nos conocimos, ni por qué nos conocimos en realidad, porque entre medias ha habido tal cantidad de páginas, de documentos, de conversaciones mantenidas, de encuentros, pues que es imposible hallar ese instante. Les debo confesar que revisando este libro, como decía la doctora Fernández Arufe, me he percatado de muchas cosas y entre ellas de algo personal que me van a permitir que les cuente. Que mi vocación como historiador y como investigador se ha beneficiado enormemente de la obra social y cultural de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid. Manuel de los Reyes lo define en su tercera parte como la caja foro de la cultura, el patrimonio de un pueblo. Y así, leyendo las páginas de esa tercera parte, he ido descubriendo, recordando, recopilando en mi modesta biblioteca, me has ayudado de paso a ordenar algunas cosas,
pues muchas de las aportaciones editoriales que se hicieron desde este ámbito. Se puede decir que tuve una vocación temprana y frecuentaba, leía y estudiaba las producciones que iban constituyendo ese patrimonio de un pueblo. La revista Folclore, coordinada por Joaquín Díaz, es una enciclopedia que no se acaba sobre temas muy diversos, sobre nuestra cultura popular, hoy además digitalizada con medios que nos facilitan su consulta. Manuel de los Reyes encabeza con ella esta aportación de la caja, para pasar inmediatamente al patrimonio histórico, artístico, impulsado por un segundo nombre, el de Jesús Urrea Fernández. Magníficas fueron las exposiciones celebradas en el quinquenio entre 1982 y 1987, muchas de ellas, porque yo andaba por 10, 12, 15 años, visitadas de la mano de mi padre, con temas monográficos muy diversos y necesarios. Exposiciones que no se terminaron el día que se clausuraban, sino que se perpetuaban, que se plasmaban en los catálogos, en aquellos pequeños catálogos. Este es uno de ellos, La Navidad en el arte vallisoletano, del 23 de diciembre al 15 de enero de 1986. Uno de ellos. Y además muy bien documentados, con obras pues, que se recuperaban de parroquias, de clausuras, de esos conventos, que se restauraban, que se documentaban, que se estudiaban. Hemos visto La Navidad, pero podríamos haber hablado de Diego Valentín Díaz, de Felipe Gil de Mena, no solamente del siglo de oro de nuestra cultura, sino también de instituciones como la Real Academia de la Purísima Concepción, del Museo de Arte Sacro de San Antolín de Tordesillas, del Museo de Santa María de Medina de Río Seco, o también de aquellos pintores y escultores del tránsito al siglo XX, que entonces no se hablaba tanto sobre ellos y que después en el Colegio de Lourdes se realizaron distintas exposiciones también sobre ellos. Es decir, uno mucho esas dos labores, ¿no? Pues ahí descubrimos a Luciano Sánchez Santarén, a Anselmo Miguel Nieto, a Capuletti, etcétera, etcétera. Recuerdo perfectamente la dedicada a las esculturas de Gregorio Fernández y con la que se inauguró el nuevo edificio en Fuente Dorada en 1984 y cuya estrella de aquella exposición fue el Ecce Homo de Gregorio Fernández del Museo Catedralicio y Diocesano de Valladolid, que entonces no era tan conocido. Y también las exposiciones dedicadas a Santa Teresa de Jesús, precisamente en el cuarto centenario de su muerte en octubre de 1982. Precisamente la obra editorial de la Caja en aquellos días también ofreció un estudio innovador, que por aquí le traigo, del padre Juan Luis Rodríguez y que se tituló Santa Teresa en Valladolid y Medina del Campo. El padre Juan Luis Rodríguez, que había sido prior de San Benito y que después publicó su tesis doctoral también en esta colección dedicada a la historia de San Benito de Valladolid, hoy ha vuelto a este monasterio, a ese histórico monasterio, pues aquí, en este libro, yo he traído el no subrayado, porque luego me lo he comprado en una librería de viejo, porque el anterior estaba tan subrayado, yo escribo mucho en los libros, estaba tan subrayado que este ya le tengo casi como pieza de museo. Bueno, pues aquí hacía la primera historia seria, científica, del convento de Medina del Campo y la primera de la de Valladolid, es decir, la segunda y la cuarta fundación. Bueno, pero además, antes de todo eso, mitad investigación, mitad síntesis, Jesús Urrea había publicado en esa obra cultural de la Caja de Ahorros esta guía histórico-artística de la ciudad de Valladolid. Única, una guía interesantísima de la que después hemos bebido tanto y hemos ampliado, pero claro, el primero que se pone a hacer estas cosas, aunque luego se superen, pues es muy fácil decirlo, esto está hoy
¿Superado? Pues en algunas cosas no está superado. A mí me gusta más decir está ampliado, porque ha generado muchos estudios. Ramón García Domínguez fue el director y el coordinador de la colección Vallisoletanos, la cual permitió, desde autores consagrados y otras jóvenes promesas de la historiografía, entre 1982 y 1985, ofrecer 48 monografías sobre importantes personajes de la historia de la ciudad, no siempre nacidos en la misma, a veces vallisoletanos de adopción. Se vendía en los kioscos, se vendía en las librerías y fue de un éxito clamoroso. Se reunió en 4 tomos, aunque yo todavía les tengo sin encuadernar. A mí siempre me ha gustado tenerles sin encuadernar. Y en algunos casos eran las primeras biografías. Por ejemplo, hacía mucho tiempo que en Valladolid no se publicaba una biografía sobre Núñez de Arce, y lo hizo Irene Vallejo, o sobre Emilio Ferrari, y lo hizo Ricardo de la Fuente, o la primera biografía, no me estoy equivocando, la primera biografía sobre San Pedro Regalado, que la hizo mi maestro Teófanes Ejido, se publicó en esa colección, porque lo anterior eran hagiografías. Yo recuerdo que una vez me dijo un sacerdote a mí, esa biografía de San Pedro Regalado no me gusta, porque parece que no creéis los historiadores en los milagros. Digo, hombre, es que no es el papel de los historiadores el decir si un milagro es cierto o no es cierto. Es el decir si ese milagro se creía y si tenía una trascendencia histórica en aquel tiempo. Bueno, pero podríamos seguir diciendo que, por ejemplo, Fernández del Hoyo publicó sobre Miguel Íscar, Julio Valdeón, un delicioso vallisoletano sobre el conde Ansúrez, la primera biografía también sobre Marina de Escobar, José Zorrilla, por un divertido y didáctico Luis Díaz Viana. Bueno, en fin, toda una serie, hasta Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio de Mogrovejo, el universal arzobispo de Lima, que nació en Mayorga y que lo escribió nuestro querido José Ramírez, y que al principio ponían una biografía de quien lo escribía y decía: yo soy un simple cura. Me llamó mucho la atención, yo soy un simple cura. Bueno, don José Ramírez era, este sacerdote enjuto, era un sacerdote de categoría. Y el éxito de la colección, en el mejor sentido de la palabra, condujo a emprender un nuevo proyecto más diverso, más ambicioso, más arriesgado, que se llamó Cuadernos Vallisoletanos. Yo sí me he traído también alguno. 4 tomos también entre el 86 y el 88, muy diverso. La nómina de autores se abrió y supieron los editores apuntar con los especialistas que muchos años después iban a ser los especialistas en los grandes temas. Arqueología, arte, antropología, literatura, lingüística, historia, periodismo, leyendas y hasta el oficio bucólico de comer en Valladolid, que lo realizó Jorge Manrique, que está por ahí al fondo. Bueno, pues estos cuadernos vallisoletanos nos permitieron tener pasión por saber, por conocer, por escribir, por editar. Aquí traigo yo Simancas, fortaleza de la historia, por Amando Represa. Pues toda una joya, don Amando Represa, el gran archivero. Y de la letra escrita a la imagen, y sobre todo ello deja constancia Manuel de los Reyes en la historia de las ideas y de la cultura, que es este libro también. En la Filmoteca de la Caja Popular, en la colección de escritos, Filmoteca, en el Cinematógrafo, en la Asociación Fotográfica Vallisoletana, en la Unión Artística Vallisoletana, de la que tanto me habló mi amigo y recordado Godofredo Garavito Gregorio, pero que al frente de la misma habían estado Alfredo Silva Almeida, Jesús García Alario, de aquellas tiendas La Nacional, o en la actualidad Miguel Ángel Soria. José González Torices, otro motor dinámico de la cultura, promovió el teatro infantil Fuente Dorada. Y si antes entrábamos en proyectos editoriales continuados, después veremos esa auténtica biblioteca de monografías de temas tan diversos como la que nos decía la doctora Fernández Arufe, impulsados por la Caja Popular, por la publicación de tesis. Y también, como no, el mundo de la música. El mundo de la música. Toda una sinfonía muy completa la que realizó la Caja de Ahorros.
la Asociación de Conciertos de Nuevos Valores, la Gran Historia de la Coral Vallisoletana, la Semana Musical de Santa Cecilia, la Asociación Musical Fuente Dorada y tantos nombres como Carlos Barrasa o María Ángeles Vázquez Matarranz. Es decir, el mundo de la cultura y el mundo de la educación, y en eso me voy a extender mucho menos, porque todo se lo van a encontrar en este libro, está muy bien, como les han dicho, documentado, en las escuelas de la Sagrada Familia, que por afinidad la Saliana, debo de decir que entre 1914 y hasta 1960 estuvieron encomendadas a los hermanos de La Salle, que en 1914 procedían precisamente esos profesores del Colegio de Lourdes. 78 profesores, 78 hermanos trabajaron, impulsaron a aquellos alumnos de las escuelas de la Sagrada Familia. También generaron vocaciones como, por ejemplo, la de el que fue vicario general en Valladolid, muy conocido, don Modesto Herrero, o también la del beato agustino, ya que estamos en casa, Pedro de la Varga. Y además, en aquella escuela de la Sagrada Familia trabajó un santo, San Cirilo Beltrán, el hermano Cirilo Beltrán, que fue mártir en 1934 en la escuela de Turón durante la Revolución de Octubre. A partir de 1960 los hermanos se van. No nos termina de decir la causa Manuel de los Reyes. Los hermanos de La Salle se van silenciosamente. Aquí hay hermanos de La Salle y saben por dónde voy. Se necesitaban hermanos en otros lugares. Bueno, no me convence mucho la respuesta. Pero son así, se van silenciosamente. Realizaron una gran labor y consideraban que no se podían aportar más. Y después esas escuelas de la Sagrada Familia estuvieron en manos de los hermanos maristas y con muchas reformas educativas de las que nos habla aquí Manuel, pues llegaron hasta el centro Safa Grial bajo la titularidad de la Fundación Padre Marín Triana, que en la actualidad lo desempeña. Así pues, el mundo de la cultura que queda, junto con el arte de educar, como hemos dicho, de las que Manuel de los Reyes ha realizado la más detallada de las trayectorias. Lo inició en la obra anterior y lo culmina en este segundo tomo. Como le conozco, probablemente continuará. Solamente por estos dos trabajos, la labor de la Casa Social Católica es imperecedera. Traspasa la labor de lo bien hecho, traspasa ese celo apostólico que nos decía don Luis, permitiendo Manuel de los Reyes que nada de esto se nos olvide. Muchas gracias y muchas felicidades. Yo mismo he ido aprendiendo a través de mi propia investigación y asombrándome de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es la propia historia. Estamos acostumbrados a veces a unas historias de epopeyas o de grandes acontecimientos que han conmovido a la humanidad, pero dejando ese lado macroeconómico de la historia, mi tarea ha sido profundizar pues, en archivos, en documentos, con personas, en esa microeconomía social que representaba la Casa Social Católica y que yo al principio la conocía mínimamente y con el paso del tiempo, primero me fue llamando poderosamente la atención. En segundo lugar, ya acabó por captarme y por implicarme en este proyecto personal que yo no imaginaba que iba a ser tan de larga duración, pero que efectivamente lo ha sido. He dedicado a este proyecto 8 años de mi vida. Ya me lo había anticipado el hermano Pedro Chico en una entrevista que tuve con él aquí en Valladolid y me dijo, amigo Manuel, los proyectos de investigación hay que limitarlos y la Casa Social Católica corre el riesgo de que te extralimite. Y efectivamente me ha extralimitado. El título de la obra y el subtítulo es indiciario de un aspecto que conviene valorar. Aquí estamos oyendo hablar de la Casa Social Católica, de la Caja de Ahorros Popular,
y en realidad se habla así porque hay una íntima conexión entre la una y la otra. A pesar de que en el tiempo nacieron en una etapa muy consecutiva. La Casa Social Católica del Padre Nevares, digamos que como restauración o regeneración de todo lo que había sido el movimiento de los círculos, pues se produce en 1915. Pero ya en 1916 se crea la Casa Social Católica. Y anteriormente a la Caja de Ahorros Popular habían surgido todo un movimiento de cajas rurales que iban en paralelo con los propios sindicatos. Y pensando un poco en la elección de la obra, determiné que fuese la economía social en Valladolid, porque realmente en la Casa Social Católica y en la Caja se daban esas circunstancias. Eran economía y en todo momento, por lo que yo había conocido y por todo lo que he ido investigando, efectivamente ahí había un contenido social de alto voltaje. A mayores, además, según iba pasando el tiempo de la investigación, la crisis económica iba creciendo y finalmente se produjo ese gran estallido que se llevó por delante muchas obras y muchos puestos de trabajo y que creó pues, una crisis y una situación de malestar en la sociedad española que todavía nos acompaña. Y fue una razón. Sobre todo la crisis de las cajas de ahorros, que ahora ya se ha ido cerrando, pero a un alto coste para los presupuestos generales del Estado y para la sociedad española, a mí me revolvió interiormente porque había trabajado en una caja de ahorros y la caja de ahorros que yo había conocido mantenía distancias, iba a decir infinitas, con respecto a la evolución posterior, a la destrucción y al intento de recuperación de las cajas de ahorros, por supuesto partiendo de su mismo cambio identitario, porque ahora han pasado a ser bancos, aunque todavía queda un proyecto pues, de unas fundaciones que están evolucionando y que están intentando salir adelante. El abordaje de la obra, la Casa Social Católica y la Caja de Ahorros Popular, es interesantísimo la consideración y la perspectiva, ganando distancia, pensando que nace en 1881 y ha llegado literalmente en algunas de sus obras que todavía perviven hasta el presente. ¿Qué es lo que ha sucedido en todo ese tiempo? Para explicar el itinerario y el cordón umbilical de esta historia. En realidad, si a alguien hay que culpar, entre comillas, de estas circunstancias y de esta evolución de estas entidades sociales, que fueron muchas, por cierto, pues es a la Compañía de Jesús. Porque, en primer lugar, en 1881 es el padre Francisco de Sales Colina quien pone en marcha al mismo tiempo, en el mismo año que el nacimiento del Colegio de San José, pone unas escuelas de carácter gratuito que se van a inaugurar, además con 1.100 alumnos, entre alumnos diurnos y nocturnos. Hay que pensar en el Valladolid de 1881 y lo que aquello suponía como aportación en que se soportaba sobre un voluntariado muy amplio y por profesores que se contrataban, pero que no había financiación y, por tanto, había que buscarla. Era un doble trabajo, mantener obras sociales y conseguir la financiación adecuada. Y esa historia fue tan absolutamente expansiva en el primer periodo, que fueron los círculos católicos, y en el segundo periodo, que fue ya la refundación de Sisinio Nevares con el sindicalismo católico, que nos cuesta trabajo imaginar la capacidad de difusión capilar en la sociedad vallisoletana. En el primer volumen, ofrecía una consideración sobre la importancia de todo esto, y es que en el periodo de 1881 a 1946 existe
he sacado a la luz un inventario de 189 sindicatos agrarios y sus federaciones. Hay que pensar en 189 pueblos, cada pueblo con su sindicato, 54 cajas rurales, muchos de los sindicatos tenían sus propias cajas rurales, 19 sindicatos profesionales de oficios en Valladolid capital, empresas productivas y financieras un total de 21, 19 círculos católicos expandidos por la provincia y luego incluso con un influjo fuera de la provincia, en Santander, en Palencia, y curiosamente 11 ligas católicas de mujeres campesinas, porque en el seno de aquella Asociación Católica de Escuelas y de la Casa Social Católica había una especial preocupación por la elevación de la mujer y se tenía conciencia de que si la mujer campesina no accedía a un medio de formación consolidado y enriquecido, difícilmente el campo de la provincia se iba a regenerar. Pero esto no solamente era la provincia, es que lo que se inicia en Valladolid se expande progresivamente por Castilla y León y va a llegar a la gran Confederación Nacional Católica Agraria, que acogía a más de 300.000 familias. Es decir, que esto es un movimiento social de tal envergadura y de tal capilaridad en la sociedad, no solamente vallisoletana, sino española, que es reconocido, pero que yo creo que no se conoce suficientemente, y esa ha sido mi pretensión, dar a conocer todas esas características de un movimiento que se abrió y de la cual he contabilizado 428 realidades sociales. No quiero consumir mucho más tiempo del que nos habíamos encomendado en lo que es la parte moderna, es decir, hemos situado la etapa de los círculos católicos hasta 1912, no por eliminación, subsisten y van a ser la base de la etapa siguiente. Luego, a continuación, Sixino Nevares sienta unos precedentes en la doctrina social de la Iglesia al incorporar toda la problemática del trabajo y la defensa de los derechos de un sindicalismo que es católico y que en aquellos tiempos pues era confesional dentro de una parte importante de España. Y finalmente, cuando muere Nevares en 1946 y después también de la hecatombe de la Guerra Civil, que reconvierte o hace desaparecer muchas realidades, nos vamos a encontrar con otra figura significativa que es el padre Marín Triana, también jesuita, es decir, estamos hablando de un itinerario de hombres jesuitas que eran conciliarios y que practicaban un liderazgo ético que reconducía a las instituciones a unas formas concretas de actuar en la vida social y en la vida civil. En definitiva, Marín Triana, cuando llega a Valladolid, viene cargado de una amplísima experiencia porque había participado en el mundo obrero de Madrid, creando otras realidades sociales, incluso se convierte en fundador de una institución religiosa también con fines sociales como fueron las Javerianas, y finalmente incluso participa en la creación de las hermandades del trabajo, interviene en las cooperativas del campo en las cuales va a ser conciliario nacional, y luego llega a Valladolid, y yo creo que parte de todo ese bagaje pues lo va a reproducir en las nuevas obras sociales, de las cuales la obra social por excelencia, desde el punto de vista de lo que eran sus inclinaciones, era la educación. Y la educación, a su vez, de la mujer, por lo cual, además de que se crean en distintos centros de enseñanza un patronato de escuelas de la Sagrada Familia, en unas secciones filiales, luego todo eso se reconvierte y pasan a ser centros concertados, pero todo eso ha ido reconduciendo a incorporar a la mujer porque las primitivas escuelas eran solamente masculinas, y al final se llega a una población de 1.700, casi 2.000 alumnos y alumnas. Ese proyecto se expande y salta de la calle Ruiz Hernández, donde había estado ubicado, conservando todo Ruiz Hernández para las enseñanzas femeninas. Va a tener ocasión
de dedicar las enseñanzas del Grial y del Colegio Sagrada Familia a los chicos y jóvenes, ¿no? Es decir, que hay una orientación hacia la educación que es importantísima en la historia de la Casa Social, tanto la primitiva, de las primitivas escuelas de 1881, como el desarrollo de la obra posteriormente a través de las instituciones que han estado regentando las escuelas, desde los hermanos de la Salle, como decía Javier, pasando por los hermanos maristas a continuación, pasando por la Compañía de María, pasando por la Cruzada de Santa María, que se mantiene actualmente en todas esas realidades. No me quiero alargar ya mucho más. Lo que sí que puedo decir es que todo lo que surgió, toda esa infinidad de obras que se crearon en la primera etapa y en la segunda, como las que se regeneraron también con Madrid Triana y con la Caja de Ahorros Popular, pues siempre han venido a salir al paso de lo que diríamos una crisis dentro del propio sistema. Siempre vivimos entre crisis y resoluciones, y en este caso concreto, pues esa urgencia educativa ante la crisis de la enseñanza, que en España yo creo que no hemos acabado nunca de resolver en condiciones, nos llevó precisamente, o llevó a las escuelas de la Casa Social Católica a plantear esa urgencia educativa, y de ahí que muchos de los recursos humanos que se dedicaron pues fueron para el profesorado, para la construcción de nuevos edificios, porque se tenía conciencia, y yo no sé si en la España actual tenemos conciencia de ello, que la enseñanza es el elemento capital de la regeneración de una sociedad. Y si no encontramos una fórmula no solamente acordada, sino una fórmula que sea efectiva para esa regeneración, pues estábamos creando un futuro incierto. No solamente había urgencias en la educación, urgencias en la vivienda, en los años 60, que se resolvieron con un patronato social católico de la vivienda y con las propias viviendas de promoción, que alcanzaron un total, creo recordar, de 2.086 viviendas construidas en Valladolid, o bien por el patronato o bien por la propia Caja. ¿Esto qué suponía en la promoción inmobiliaria? Pues que la Caja más el patronato se habían convertido en uno de los principales promotores inmobiliarios en la ciudad de Valladolid. Ante otras carencias sociales fueron surgiendo distintos proyectos para resolver el tema de la inmigración que ya apuntaba en Valladolid, temas de la tercera edad, la maternidad, la inseguridad. Nacieron instituciones como DESOT, en Gantepellat, el Hogar de San Pedro Regalado, toda la corriente mutualista polarizada en torno al Círculo Católico de Obreros. En la Casa Social Católica nace la Juventud Obrera Católica, la de Carmen vendría muchos años después. Ante las demandas culturales y religiosas, pues ya se ha hecho hincapié en toda esa evolución cultural que fue impresionante. Es decir, que ante urgencias básicas, la Casa Social Católica y la Caja, con el poder económico que comenzó a tener a partir de los años 60, se encontraban en condiciones de apoyar todo lo que estaba surgiendo en el terreno educativo y al mismo tiempo de crear otras nuevas obras sociales, como fue la colonia Sierra del Brezo, y seguir avanzando. Un impulso cultural que no ha brillado solamente en términos cuantitativos de alumnos atendidos o de jóvenes que hayan podido asistir a una colonia de vacaciones Sierra del Brezo, o que hayan participado en un cinematógrafo o en una filmoteca, sino que ha habido realmente excelencia, y hay algunos datos que lo confirman. Por ejemplo, la comunidad docente La Saliana, que abarcaba la Salle y Lourdes y el Colegio de la Sagrada Familia, pues recibió el reconocimiento de la medalla de oro por su contribución docente a la enseñanza en Valladolid. Hay proyectos incluso muy nuevos en la Casa Social Católica
como ha sido CEDECIL en los años 90, que una de sus características principales es haber desarrollado las redes de recursos humanos y desde el año 2001, creo recordar, pues han venido realizando congresos de directores de recursos humanos para todo Castilla y León y que se han expandido a otras provincias. La Escuela de Aeromodelismo del Colegio Sagrada Familia empezó por dar una actividad tremendamente educativa y pedagógica a sus alumnos, pero creó una escuela de aeromodelismo que ha conseguido no solamente premios nacionales, sino que han llegado a ganar en una de las especialidades un primer premio mundial. Quien dice esto, pues yo hablaría también del desarrollo tecnológico e informático de la propia Caja, en que tuvo en su director, Gonzalo Rodríguez, pues un impulsor muy adecuado y que consiguió colocar a la entidad en un proceso de modernización tecnológica e informática que fue admirable en esos momentos. ¿Cuáles son los grandes centros de interés en el libro? Pues la educación, la familia, la cultura, la economía, una globalidad de acciones e instituciones al servicio de la persona, de la familia y de la sociedad. Ese ha sido el denominador común de estas obras emprendidas dentro de esa relación de la Caja de Ahorro Popular con la Casa Social Católica. ¿Qué podría considerar ahora? Pues yo creo que poca cosa. Podría seguir hablando de ciertos aspectos, pero ya no hay tiempo, y sí que quisiera acabar con un pensamiento que es de un economista alemán que dice que es una obra suya, lo pequeño es hermoso, economía como si la gente importara. Realmente la gente importa. Esto ha sido cierto durante mucho tiempo. Grandes errores políticos y financieros apagaron una gran esperanza social. Estoy hablando ahora de las cajas de ahorros. Esperemos haber aprendido lo suficiente para que nuevas esperanzas cuajen en nuevas realidades desde la sociedad civil y especialmente desde la economía de la gratuidad. Realidades con rostro de personas que nos recuerden a aquella caja popular que fue la caja amiga y la casa social multiplicadora de obras y de sueños. Muchas gracias por su asistencia y por habernos brindado a todos esta oportunidad de contribuir desde distintas perspectivas a captar lo que ha sido una obra imponente que yo creo que sí que merece la pena ser leída. Muchas gracias. ¿Cómo andamos?